Buenas, ¿cómo va? En la clase anterior te hablé sobre cómo obtener los datos. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso y ya vamos a ver cómo aplicar distintos tratamientos para obtener tablas, gráficos que nos permitan analizar mucho mejor la información que vamos a tener. En la clase anterior te mostré cómo trabajamos con poblaciones para obtener datos. La idea es la siguiente. Existe una población de unidades experimentales de las cuales vamos a tomar una muestra representativa y esta es la muestra de unidades experimentales. La mínima unidad sobre la cual podemos medir una variable o observarla es la unidad experimental. Una vez que observemos o midamos la variable, vamos a obtener un dato para cada unidad experimental. Por lo tanto, de esta muestra de unidades experimentales, voy a tener una muestra estadística que incluye dato. Y con eso es con lo que vamos a trabajar. Si trabajáramos con toda la población y le midiéramos o observáramos la variable de todos los individuos, lo que estaríamos haciendo es un censo y en ese caso obtendríamos muchísimos más datos y esto sería una población estadística. Nosotros con lo que vamos a trabajar es con la muestra estadística. Y ahora comenzamos con el análisis. Ya sabes cómo obtenemos los datos, así que ahora vamos a empezar con el tratamiento de esos datos. Vamos a definir frecuencia absoluta, se representa así con f, i. La frecuencia absoluta de un valor de variable, la variable va a tener cierto valor, le llamamos xy, es el número de veces, la frecuencia absoluta es el número de veces que cierto valor de variable aparece en la muestra. Acuérdate que estamos hablando de muestra estadística. A la muestra de unidades vamos a medir la variable y vamos a encontrar una muestra estadística, un montón de datos. Por ejemplo, acá tenemos la variable peso. ¿Es una variable de qué tipo? Cuantitativa y es continua. Entonces, este n igual a 10 me está diciendo que tenemos 10 datos como muestra estadística. Vamos a medir la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar cada valor y voy a ver cuántas veces se repite. Por ejemplo, acá tenemos los distintos valores de la variable, 3,4. Busco acá 3,4. ¿Cuántas veces aparece en la muestra estadística? Solo una, entonces ya está. Vamos con el 3,7. 1, 2, 3, 4. Aparece 4 veces. Esa es la frecuencia absoluta de ese valor. Para 3,8, vamos a ver, 1 y nada más. Para el 4, vamos a ver qué valores tenemos acá en la tabla. 4 aparece una sola vez. 4,2 aparece una, dos veces. Y después tenemos el 5 que aparece una única vez también. Para que veas que te dio bien todo eso, la frecuencia absoluta, si vos vas sumando, 1 y 4 son 5, 6, 7, 8, 9 y 1, 10. Te tiene que dar el n, el total de datos. Con eso ya vamos completando el cuadro. ¿Para qué es un cuadro? Para resumir o condensar esa información y entenderla un poquito más fácil, porque si no son un montón de datos sueltos. Por eso justamente buscamos hacer un tratamiento. Ahora que ya conoces la frecuencia absoluta, vamos a definir algo más, que es la frecuencia relativa y la llamamos FRI. Es la frecuencia absoluta dividida por el tamaño de la muestra. Así que, con los mismos datos, es mucho más fácil ahora. Ya tenemos la frecuencia absoluta y ahora vamos a decir 1 de, el total son 10. 1 en 10, 4 de 10, 1 en 10, 1 en 10, 2 de 10, 1 en 10. Entonces ahí tenemos la frecuencia relativa de cada valor de la variable que fuimos encontrando en la muestra. Obviamente, cuando yo sume todo esto, 1 en 10, como son todas fracciones, con denominador 10, me va a dar 10 de 10 y eso es la unidad. Entonces, seguimos organizando esta información. Esta forma de reorganizar todos estos datos es a lo que le llamamos justamente tratamiento de datos. Por último, para completar este tipo de cuadros, vamos a incluir algo más, que es la frecuencia acumulada. Y es la suma de las frecuencias absolutas que vamos obteniendo paso a paso, como las veíamos al principio, siempre ordenaditas acá. Entonces, si yo tengo los valores ordenados, ya tengo la frecuencia absoluta, esta no la vamos a mirar, que es la relativa, y entonces en la acumulada voy poniendo lo que veo, en la absoluta. Arranco con un 1. Pero después
le sumo lo anterior. Acá voy a poner 4 más 1, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 2, 9, más 1, 10. Tengo que terminar acá con el valor de ln. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Cómo interpreto esto? Por ejemplo, yo podría tomar, a ver acá, el 6. 6 corresponde al peso 3,8 kilogramos. Entonces yo sé que 6 animales tienen un peso de 3,8 o menor. Ves que este 6 incluye al que pesa 3,8, al que pesa 3,7 y al que pesa 3,4. Por eso te decía que estas tablas nos ayudan a organizar la información para comprenderla mejor, porque si no acá todo desorganizado realmente no me sirve demasiado. Hacemos el tratamiento de datos para comprender qué nos dicen esos datos. Mientras te daba definiciones, fuimos construyendo la tabla de frecuencias no agrupadas, que incluye la variable y los distintos valores que toma. En este caso tenemos 6 valores. La muestra contiene 10 datos, pero se repiten algunos, así que tenemos 6 valores que incluimos en la tabla. Ahí tenemos la frecuencia absoluta, la relativa y la acumulada. De esta manera, por ejemplo, con la absoluta yo puedo ver que rápido este es el valor que más se repite, 3,7 kilogramos. Después, yo podría decir, bueno, tomo desde acá, 7, frecuencia acumulada de I. ¿Qué quiere decir? 7 corresponde al 4. Ahí me di cuenta que hay 7 animales que tienen un peso de 4 kilos o menos. Entonces así puedo ir interpretando estos datos de una mejor manera. En este caso, también tengo la tabla de frecuencias no agrupadas a partir de estos datos. ¿Pero qué pasó? El n es 10 datos, y los he logrado resumir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al final, pasar de 10 a 8 no es resumirlo demasiado. Así que, para resolver esto, porque lo que nos interesa es poder analizar mucho mejor la información, hay alguna herramienta. Fíjate que yo te decía, bueno, antes podíamos ver cuál es el valor que más se repite y había uno, pero en este caso tenemos todos 1, 1, 1. Capaz que digo, bueno, este se repite 2 veces, este también. No tengo muchas conclusiones que pueda sacar a partir de estos datos con este tipo de tabla. Así que vamos a pasar a otra, que nos va a ayudar cuando los datos sean bastante diferentes y no podamos resumirlos con la tabla de frecuencias no agrupadas. Entonces vamos a trabajar con una tabla de frecuencias agrupadas. Vamos a agrupar estos datos en cierto número de intervalos. Esta es una guía para saber cuál es el número recomendado. Generalmente, como no te van a dar demasiados datos, lo más probable es que trabajes con un intervalo de 5 a 6. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Identificar el valor mínimo y máximo de los datos que tenés. El máximo es el 5 y el mínimo buscamos a ver cuál es el menor valor. En este caso es 3,4. Si yo miro por todos lados, no hay otro valor más chiquitito que 3,4 ni mayor al 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuál es la longitud del intervalo? Para eso vamos a calcular algo que se llama h. ¿Cómo? Haciendo el x máximo menos el mínimo. En este caso sería 5 menos 3,4 dividido k. Como el tamaño de la muestra es de 10, es menor a 50, así que vamos a hacer 5 intervalos. ¿Qué es lo que hacemos? Resolvemos. Pero acá es muy importante que tengas en cuenta lo siguiente. Cuando obtengas el resultado, h lo vamos a redondear siempre por exceso. Y otra cosa, tiene que tener la misma cantidad de decimales que los datos. En este caso, los datos tienen un solo decimal. Lo vemos acá, 1, 1, 1. Entonces, nuestro h va a tener siempre un decimal. Vamos a ver el resultado. Ya resolví la cuenta x máximo 5 menos el x mínimo que es 3,4 dividido 5 que es el número de intervalos y me da 0,32. Acordate, hay que redondear por exceso y además teniendo en cuenta el número de decimales de nuestros datos. Los datos tienen un decimal, entonces redondear por exceso a un decimal es pasarlo a 0,4. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Vamos a ver. ¿Para qué usamos h? Para construir los intervalos. Justamente 0,4 va a ser la longitud del intervalo. ¿Cómo lo hacemos? Presta atención. Buscamos el mínimo valor, que ya sabíamos que era 3,4, y le vamos a sumar este 0,4. Nos va a resultar 3,8.
De esa manera, entre 3,4 y 3,8 formamos el primer intervalo, que se escribe así. El primero, corchete, porque estamos diciendo el 3,4 está incluido. Punto y coma, 3,8 y ponemos un paréntesis porque no va a estar incluido el 3,8 en el primer intervalo. Ya tenemos el intervalo número 1. Ahora tomo el valor con el que terminó el intervalo, el 3,8, y ahora le sumo 0,4. Me da 4,2. Este es el siguiente intervalo. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos 3,8 con el corchete, porque ahora sí se incluye este valor. Y después 4,2. Ese es el segundo intervalo. Tomo el 4,2, le sumo otra vez la longitud, 4,6, ahora tengo el tercer intervalo, tomo el 4,6, le sumo 0,4, tengo el cuarto intervalo y por último tomo el 5, le sumo 0,4 y me da el último intervalo. Ahora sí están los 5 intervalos con su longitud. Fíjate que el último comienza con un corchete y también termina en corchete. Importante todo eso, porque ahora sí va incluido el 5,4. Como ya tenemos los 5 intervalos, vamos a construir la tabla de frecuencias agrupadas. Se coloca cada intervalo como lo indicábamos recién con los paréntesis y los corchetes. Acordate, el corchete dice que ese valor se incluye ahora en el conteo que vamos a hacer. Y paréntesis quiere decir que no está incluido, sino que queda afuera. Vamos con el primer intervalo. Entre 3,4 y 3,8, no incluido el 3,8. 3,7 está incluido, bien. 4,2, no. 3,7 sí. Voy haciendo palitos. 3,4 también. 3,7, uno más. El 5 no. 4,2 no. 3,7 sí. 4 no. 3,8 no está incluido. Entonces, conteo son 5 palitos. Frecuencia absoluta 5. Relativa 5 de 10. Segundo intervalo entre 3,8 y 4,2. Entonces vamos con los que nos faltaron. El 4,2 no está incluido, así que este lo salteamos. El 5 tampoco va. 4,2 no va. El 4 sí. Y el 3,8 también. Tenemos acá un 2. 2 de 10. Vamos con el tercero. Entre 4,2 y 4,6. Entonces, ahora sí va este 4,2, el 5 no, este 4,2 también, y listo. Tenemos 2 de 10. Vamos con el cuarto. Entre 4,6 y 5, el 5 no se incluye. Entonces, todos estos valores ya están, el 5 no está incluido. Y después por acá ya está todo, así que acá no hay nada. No hay nada. No hay nada. Seguimos. Entre 5 y 5,4 y ahí tenemos el valor que nos faltaba, 1. Ponemos 1, 1 de 10. Fíjate, sumamos acá 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sumamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 de 10. Que es lo mismo que poner un 1. Sumamos todo y la frecuencia relativa al final nos da la sumatoria un 1. Así completamos la tabla de frecuencias agrupadas. Una vez que completamos la tabla de frecuencias agrupadas, ahora vemos cómo teníamos 10 datos y ahora los estamos resumiendo en 5 categorías o en 5 intervalos diferentes. Y ahora sí podemos ver que se repiten mucho los de este intervalo. El primero. O sea que podríamos decir que la mayoría de los animales, en este caso, pesan entre 3,4 y 3,8 kilogramos. O podríamos decir que pesan menos de 3,8 kilogramos. Fíjate que es el 50% o la mitad, porque tenemos 10 datos, la mitad de los individuos de nuestra muestra estadística pesan menos de 3,8 kilogramos. De esta manera, antes no lo podíamos resumir y ahora sí, agrupando en intervalos, tenemos una mejor manera de analizar esta información. A partir de cada tabla podemos construir un gráfico, en este caso un diagrama de barras para la tabla de frecuencias no agrupadas. Cada tabla tiene un gráfico diferente. Entonces, vamos a poner en el eje Y, ¿qué tenemos? Frecuencia. Y en el eje X, la variable, en este caso, va a ser el peso en kilogramos. Entonces,
Es bastante simple. Donde tenemos el peso, levantamos una barrita hasta la frecuencia indicada. 3,4, 1. Fíjate acá, 3,7, lo encontramos ahí, llega hasta el 4, 3,8 llega hasta el 1, 4 también, 4,2 llega hasta el 2, 5, 1. Puedes hacerlo también con la frecuencia relativa o con la acumulada. Con la acumulada te va a quedar siempre creciendo el grafiquito, las barritas cada vez más larguitas, más larguitas, más larguitas. Este gráfico es el único que podrías aplicar si se tratara de una variable cualitativa. Acá abajo, en el eje X, pondrías, qué sé yo, negro, blanco. Y pondrías la frecuencia absoluta de cada uno. En el caso de la tabla de frecuencias agrupadas, el gráfico es un histograma. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Por acá, fíjate que yo puse la frecuencia absoluta. Y por acá el peso en kilogramos, pero fíjate que vamos a graficar barras, pero ahora mucho más anchitas, porque vamos a tomar la longitud del intervalo. 3,4, 3,8, entre esos valores dibujo la barrita hasta la frecuencia indicada, por ejemplo en este caso el 5. Y así siempre me quedan pegaditas. En este caso se separan porque ese intervalo no tiene ningún valor. Entonces, de esa manera trabajamos con una tabla de frecuencias agrupadas. Hay un gráfico más que se puede hacer con este tipo de tablas. Vamos a ver cómo realizar el polígono de frecuencias acumuladas. Eso a partir de la tabla de frecuencias agrupadas. Nos enfocamos en el primer valor del intervalo y le asignamos el valor 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún valor menor a 3,4. Siempre vamos a estar buscando si hay algún valor menor o no. Entonces no hay ninguno menor a 3,4, 0, siempre arranca así, en 0. Y después vamos a colocar acá los valores del límite superior de cada intervalo. 3,8, ahí está, 4,2, ahí está, 4,6, 5 y 5,4. Y todo el tiempo vamos a ir mirando si hay valores menores a ese. Menores a 3,8, acordate que los paréntesis te decían hasta ese número no incluido. Entonces, menores a 3,8, tengo 5. Listo. Menores a 4,2, tengo 2, así que lo sumo, porque esto es acumulado. Entonces 5 y 2 son 7. Menores a 4,6, tengo 2, se lo sumo, tengo 9. Menores a 5, no hay ninguno, sigo con 9. Menores a 5,4, tengo solo 1, así que ahí tengo 10. Y esto es lo que utilizamos para construir el polígono de frecuencias acumuladas. ¿Cómo se construye entonces el gráfico? Fíjate, acá vamos a colocar la frecuencia acumulada y por acá el peso en kilogramos. Por las dudas te aclaro, fíjate, la frecuencia comienza en 0 y lo llevamos hasta el valor que necesitamos. El peso, no hace falta que comience en 0, podemos colocar así 2 rayitas y empezar desde donde queramos, para no tener que empezar desde el 0 y que nos quede muy lejos la escala, porque acá de última queda cerquita, pero si fuera un 500, no voy a poner 100 valores primero, 200, 300, 400, hasta llegar a 500. Hago este cortecito que me indica que, bueno, comienza en 0, pero después llegamos a comenzar desde el 3 o desde el 3,4, donde yo quiera. Listo. Fíjate que acá tenemos como pares ordenados. 3,4 con 0. Entonces así, puntito. 3,8, 5, otro puntito. 4,2, 7. 4,6, 9. 5 sigue en 9. 5,4, 10. Y después se unen y de esa manera nos quedó el polígono de frecuencias acumuladas. Para las frecuencias agrupadas podemos hacer también el famoso gráfico de torta o circular. Esto es muy fácil. Con la frecuencia relativa, si sacamos la cuenta, 5 dividido 10 nos queda 0,5 y eso si lo multiplicamos por 100 ya nos da el porcentaje. De esa manera podemos trabajar con distintos porcentajes, por ejemplo, de frecuencias agrupadas. De esa manera ponemos los rangos, fíjate, entre 3,4 y 3,8 el 50%. Es bastante fácil de leer y rápido también. Dependerá de los datos qué gráfico te conviene utilizar. Siempre
La idea es encontrar el gráfico que sea más representativo y que con un solo vistazo yo pueda entender cómo se resumen esos datos. Con eso terminamos, espero que haya sido de ayuda y que lo puedas aplicar en diferentes ejercicios y nos vemos la próxima.